Hey, ¿qué tal? Muchísimo gusto poder estar con ustedes de nuevo en The House. Un saludo a nuestros amigos Angela y Justin. Cuánto los amamos, su iglesia, todo lo que están haciendo. Y lamentablemente no podemos estar ahí presencialmente porque no sé si han escuchado que hay una pandemia global sucediendo. Pero gloria a Dios por esta tecnología que podemos estar, aunque estamos a la distancia, estamos todos juntos. Entonces quería traerles una palabra el día de hoy, animarles un poquito y ver cómo está, no sé, algo que pudiéramos, no sé, tomar como algo práctico para esta pandemia, esta situación, la disrupción de todo el mundo en este momento y cómo ser la iglesia en tiempos como estos. Entonces, el versículo que quiero leer hoy son 7 versículos, se encuentran en Éxodo capítulo 17 y nos dice esto: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Donde nos encontramos en esta historia es cuando el pueblo de Israel fue rescatado del pueblo de Egipto y ahora van todavía hacia la tierra prometida, pero aún no han llegado y están en ese proceso del desierto, en un lugar un poco estancado, dando vueltas, y tienen Moisés como su líder. Y nos dice que finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, le respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed? ¿A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo pararé frente a ti, sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo del Señor de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Ahora, la razón que quiero hablar de este texto es porque todos estamos pasando por una situación muy similar como esta. Ya no estamos donde estábamos hace unos meses y todavía no hemos llegado a la nueva normalidad, lo cual yo tengo la convicción de que va a ser mejor que lo que teníamos antes. Mínimo vamos a ser más higiénicos. Sin embargo, todavía no entramos a la nueva etapa. Estamos en dando vueltas. Nos siguen encerrando 2 semanas a la vez, ¿no? Y estamos en un lugar un poco más desesperado, sin agua. Y cuando pasamos por estos tiempos de escasez, la tentación es tomarlo como evidencia de la ausencia de Dios. Pensamos, pues si Dios está conmigo, entonces nada me va a faltar. Entonces cuando algo falta, nuestro razonamiento es: entonces Dios no está. Es lo mismo que están discutiendo en este momento. No hay agua y están desesperados. Están pensando: vamos a morirnos nosotros, nuestros hijos, se van a morir nuestros animales. Y animales en ese contexto es básicamente su economía, su sustento, su provisión. Y se va a morir todo lo que tenemos porque no hay agua. ¿Está el Señor con nosotros o no? Y la verdad es que cuando enfrentamos necesidad, esta reacción viene del temor.
O sea, el miedo empieza a tomar control de nosotros y nos lleva a poner a Dios a prueba. O sea, primeramente perdemos el sentido común. Por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, pero creo que la respuesta natural de algunos cristianos ante la pandemia fue, pues yo tengo a Cristo, entonces yo no me voy a enfermar. Y empezamos a desafiar el sentido común, empezamos a salir como si nada, no nos lavamos las manos, andamos en familia, estamos rompiendo todo el sentido común. La comunidad decidió, nos vamos a encerrar, nos vamos a lavar las manos, no vamos a estar viajando, no vamos a estar visitando a familiares, vamos a cuidar a los ancianos y vulnerables. Pero el temor nos lleva, ¿sabes qué? A mí no me va a pasar nada. Y terminamos poniendo a prueba a Dios, perdiendo nuestro sentido común. El otro lado es, terminamos poniendo a Dios, y esta fue la manera que lo hizo Satanás con Jesús, ¿ok? Vamos mucho más adelante a los evangelios y vemos las 3 tentaciones de Satanás a Jesús. Y una de las tentaciones fue, hey Jesús, lánzate de esta torre y vas a ver que ángeles te van a atrapar, te van a cachar, ¿no? ¿Y qué responde Jesús? No pongas al Señor tu Dios a prueba. ¿Qué está diciendo? No, o sea, no voy a desafiar el sentido común solo para probar que Dios está conmigo. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Sentimos como que Dios no está, entonces tenemos que tomar pasos audaces y fuera de sentido común para probar que Dios está con nosotros. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos tomando un paso de temor, no un paso de fe. ¿Sí me sigues? Entonces lo que terminamos haciendo es que terminamos violando el sentido común en nombre de la protección de Dios. Terminamos quejándonos contra Dios. Terminamos diciendo, Dios, si tú estás conmigo, más te vale que provees agua. Y esto no es la actitud correcta. Porque ves, la Biblia también nos enseña que Dios siempre está con nosotros. Nos vamos a Salmos 34, un ejemplo, que dice que Dios es nuestra ayuda presente. O sea, siempre está. O vayamos al Salmo 23, que sí empieza diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque dice nada me faltará, unos versículos después, en el versículo 4, nos termina diciendo, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, ahí estás conmigo, porque no temeré porque estás conmigo. Entonces empezamos a asociar la necesidad, pasar por tiempos de necedad, como la ausencia de Dios. Y si sentimos que Dios no está con nosotros, empezamos a tener miedo. Pero el temor nunca es una opción bienvenida para el creyente. ¿Por qué? Porque aunque sea, no sé, contraintuitivo, tenemos que entender que Dios sí está, a pesar de que pasemos por el valle de la sombra de muerte, a pesar de que también afecte nuestra economía esto del COVID-19, a pesar de que afecte la salud de nuestros familiares o aún de nosotros. Tenemos que seguir confiando que Dios sí está con nosotros. Es nuestra ayuda presente. Y a pesar de que a lo mejor nos falta, no hay agua, no significa que tenemos que violar el sentido común y, o sea, decirle a Dios, tú tienes que probar tu existencia por sanar a mi abuela o por proveer dinero o por proveer esto o lo otro. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Pues en tiempos de necesidad, en tiempos de temor, escasez, nuestro llamado como creyentes es buscar el bien de otros. Por eso estamos aquí. Jeremías, en el libro de Jeremías vemos que el pueblo de Israel es exiliado a una tierra donde no querían estar. Se levantan falsos profetas para declarar que lo mejor está por venir, no se preocupen, ya nos vamos a casa. Pero Jeremías se levanta con la voz de Dios diciendo, no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar aquí 70 años. Entonces edifiquen casas, tengan hijos, planten viñedos, búsquenles esposos y esposas a sus hijos para que tengan muchos nietos. ¿Por qué? Porque
siempre estamos pensando que nuestro bienestar está en otro lado. Aquí mismo en este texto vemos que Israel empieza a pensar, pues mi bienestar está allá en Egipto. ¿Por qué me sacas de Egipto? Ahí ya estaba bien. Ya. Pero lo que Dios les manda a Israel cuando están de exiliados en Babilonia, eso es después de que salieron de Egipto y les fue bien, entraron a la tierra prometida, se convirtieron en una buena nación, ahora están en otro tipo de desierto que es Babilonia. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Dice, busquen el bienestar de la ciudad, porque es en el bienestar de la ciudad que van a encontrar su bienestar. Pues siempre pensamos que paz está allá, que prosperidad está allá, pero la verdad es que cuando tú buscas la prosperidad de donde estás, tú terminas siendo próspero. Entonces nuestro llamado como creyentes, número uno, es que no hay opción, el temor no es una opción bienvenida. Vamos a sentir miedo, pero no podemos dejar que el temor dicte nuestras vidas, sino al revés, tenemos que traer paz en la situación en la que estamos. Entonces nuestro llamado es por amor a hacer lo mejor posible por nuestra sociedad. ¿Ves? Aquí en nuestra iglesia, la razón que cerramos las reuniones presenciales no fue por temor al virus, tampoco fue por sumisión al gobierno, sino fue porque escuchamos lo que los expertos estaban hablando y los expertos pidieron, vamos a cerrar todo evento masivo por un tiempo. Primero nos dijeron 2 semanas, ya van 3 meses, pero por amor a nuestra comunidad terminamos cerrando nuestras instalaciones y dedicándonos a esto, sea que nos guste a los pastores o no. Yo sé que yo no me siento cómodo enfrente de la cámara, pero esto es lo que estamos haciendo por amor a nuestra ciudad, buscando el bienestar de nuestra ciudad. Estamos cerrando nuestras reuniones presenciales, no estamos viajando, nos lavamos las manos, usamos cubreboca, hacemos todo lo posible por servir a nuestra comunidad. He escuchado las historias increíbles de cómo su iglesia está dando comida y no sé, me emociona muchísimo ver que ustedes han sido luz en medio de oscuridad y han sido sal en medio de un tiempo donde ni sabes qué está pasando allá afuera. Nuestro llamado es buscar el bienestar de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestras familias. No nomás preocuparme por mí y los míos, sino buscar el bienestar de los que nos rodean. ¿Ves? En cuanto inició todo esto, me encanta leer. Entonces, cuando inició todo esto, empecé a leer algunos libros acerca de pandemias. Leí uno acerca de las diferentes historias de pandemias, leí otro acerca de las vacunas y cómo lidias con alguna pandemia y cómo le han hecho en el pasado con diferentes epidemias. Y fue muy interesante leyendo acerca de las historias de pandemias. Y la verdad, si les soy sincero, estaba muy deprimido leyendo estas historias. Eran como historias de terror. De hecho, en 1300, pegó la famosa plaga negra. Una plaga horripilante que salió de las ratas y afectó tan feo a la sociedad, y aquí lo escribí, que dice que los ciudadanos al principio empezaron a hacer lo que nosotros estamos haciendo, que es distanciamiento social y su sana distancia y toda esa onda. Pero llegó el punto, porque era una enfermedad tan grave, tan mortal, que creó tanto miedo en gente, que los ciudadanos se evitaban a tal grado que si un hijo se enfermaba, un niño, un bebé se enfermaba, los padres mejor lo abandonaban para no enfermarse ellos. ¿Imaginas llegar a un temor tan grave donde abandonas a tus propios hijos? O por ejemplo, en 1600, es básicamente la misma enfermedad, nomás que cambió de nombre y algunas características, pero saltó la famosa plaga bubónica. Y la plaga bubónica se describe como ciudades se desintegraban, porque gente prefería salirse al campo, ir a aislarse. Entonces ciudades dejaban de funcionar. No había gente que reparara nada, que mantuviera la ciudad andando. Literal se desintegraban y fue tan grave
que la próxima generación después de la plaga bubónica no entendían qué significaba la palabra compasión. Tuvieron que redescubrir qué significa compasión. O no hace tanto, en 1918, vemos la famosa influenza española, que pegó a Estados Unidos tan grave que murieron 600,000 personas. Imagínate eso. Ahorita mundialmente con el COVID-19 estamos hablando de ya estamos cerca de 500,000 personas, pero eso es mundialmente hablando. Hablando solo de un país, hace 100 años, 600,000 personas murieron de esta enfermedad. Y los hospitales estaban abrumados y necesitaban voluntarios. Literal, manos y pies. Gente que cargara a los enfermos, que diera alimento. No necesitaban doctores, no necesitaban enfermeras, pues ya no había. Todos estaban trabajando. Literal necesitaban personas comunes, tú y yo. Y dice que no pudieron encontrar ni un solo voluntario. Es más, familias necesitaban ayuda. Pues si uno se enfermaba, se terminaban enfermando todos y nadie podía salir, nadie podía, salir y trabajar, traer comida a la casa, traer agua a la casa, hacer lo que sea. Familias se morían de hambre cuando se enfermaban, porque no había nadie en la casa que pudiera salir. Y estás hablando de que vecinos no los cuidaban, amigos de esta familia no los ayudaban, se evitaban a tal grado. Fue un libro muy oscuro, si les soy sincero, el de las historias de pandemias. No sé si fue la cosa más inteligente leer antes de una pandemia, porque solo me esperaba lo peor. Pero algo interesante salió de este libro. Y fue literal una lucecita en medio de toda esa oscuridad. Y fue una historia en Mississippi, en Estados Unidos, de una pequeña ciudad a la orilla del río Mississippi que fue invadido por la fiebre amarilla. Fue en 1800. Se enfermó casi toda la ciudad. No era una ciudad tan pequeña, era una ciudad normal, unos 100,000 habitantes, 200,000 habitantes. Y dice que se puso tan feo que literal no sabían de dónde venía esta enfermedad. No sabían si era contagioso, no sabían cómo funcionaba. Muy similar ahorita, no sabemos exactamente cómo funciona el COVID. Por eso estamos escuchando tantas diferentes opiniones de los expertos. Pero no sabían que venía de los mosquitos, ¿no? No entendían esto. Entonces, 60% de la ciudad, cuando entendían que eso no está pegando allá en los lugares más áridos, se mudaron de la ciudad y se fueron al desierto. Se fueron. 60% de la ciudad. Cualquier persona que tenía dinero se iba. Recogía todo y se iban. Pues había un pequeño convento de unas monjas. Y la iglesia ofreció sacarlos de ahí. Ya sálganse de ahí, se van a morir si se quedan. Y 38 monjas se quedaron. No eran enfermeras, eran voluntarias, ir visitando a vecinos que estaban enfermos. Iban y les daban de comer, les llevaban agua, les ponían trapos mojados por su fiebre. Hicieron todo lo posible por ser un tipo de alivio en medio de un tiempo tan feo. Pues 38 de estas monjas, creo que eran un poquito más, si me acuerdo bien, pero 38 de ellas se murieron de fiebre amarilla por haberse quedado para buscar el bienestar de su ciudad. Entonces déjalo digo ahorita personalmente hablando y nuestra iglesia, nosotros cerramos por amor a nuestra ciudad, pero si llega el momento donde por amor tenemos que reabrir, lo vamos a hacer. Porque temor no va a dictar cómo nos manejamos como iglesia. Vamos a ser prudentes, vamos a mantener el sentido común. Pero en medio de esta oscuridad es el tiempo donde más podemos brillar. Por eso les aplaudo una vez más que han estado dando comida. Pero esto es lo que salió de esto. ¿Qué lleva
a 38 mujeres dar sus vidas por gente que se iban a morir de todos modos, nomás para traer un poco de alivio al final de sus vidas. Que lleva a alguien a literal despojarse de todo egocentrismo para ir y ponerle un trapo a alguien. Yo creo que es la resurrección, ¿no? Es que creemos que en la vida que trae vida en abundancia. Me encanta que en Juan 4 hay una mujer que va a un pozo de agua, necesita agua. Y Jesús le pide a ella agua. Dice, dame de esta agua. Y ella dice, ¿por qué me pides agua a mí? Esto no era común entre judíos y samaritanos. Pero luego Jesús le dice a ella, si supieras quién soy, me pedirías agua a mí. Porque la agua que yo doy, si tomas esa agua, nunca vas a tener sed otra vez. ¿Se refería a agua natural? No. Se refería a la vida que Él da. Jesús también dijo, en mí encuentras vida y vida en abundancia. Entonces, creo que es eso. Creo que encontramos en Jesús vida y vida en abundancia. Y como hay tanta vida, podemos dársela a aquellos que no tienen. Si regresamos a la metáfora de agua, a lo mejor Dios nos da tanta agua que derramamos agua sobre otros. Pero no quisiera terminar con eso, sino me cae tan gordo cómo se acaba esta historia, la historia de Éxodo. Porque Dios les iba a proveer agua. O sea, son sus hijos, los acaba de rescatar de Egipto, los está llevando por el desierto, les ha dado maná, les ha dado codornices, los ha cubierto con una nube durante el día, les dio fuego por noche, ha estado con ellos, les ha estado hablando, los ha estado educando, los llevó a un lugar y por un ratito no había agua. Inmediatamente se empiezan a quejar de que no hay agua. Les digo otra vez, y yo creo que Dios se los hubiera dado de todos modos. Sin embargo, se quejaron, probaron a Dios, actuaron en temor, no en fe, y se quejaron. Dios termina proveyendo agua, pero al final de la historia, Moisés termina nombrando este lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Piénsalo así. Si hubiera podido llamar el lugar donde Dios proveyó agua, el lugar del milagro del agua de la roca, pero no. Se terminó nombrando Masa, Meriba. Se va a acabar esta cuarentena, se va a acabar esta pandemia. Ha sucedido vez tras vez tras vez. No es el fin del mundo. Sí, a lo mejor es el fin de un tipo de mundo en el cual vivíamos. Mi fe es que vamos de lo bueno a lo mejor, entonces lo mejor sí está por venir. Una nueva vida viene, pero se va a acabar. Se va a acabar esta pandemia. Entonces déjate pregunto a ti, ¿cómo se va a llamar al finalizar esto? ¿Cómo Dios va a nombrar esta temporada en tu vida? ¿Va a ser algo como el tiempo donde Dios más proveyó? ¿O se va a llamar el tiempo la temporada en la que más vi Netflix? Se va a llamar el tiempo que más me uní con mi esposo o esposa. O va a ser el tiempo que más me enfadé de mis hijos. ¿Cómo quieres que se llame este tiempo al finalizar? ¿Ves? Cuando inició toda esta pandemia, no sé, había algo dentro de mí que decía lo que más va a pegar. O sea, desde el principio, no sé por qué, pero sabía. Esta pandemia va a afectar más la economía que la salud de la gente.
Y ahorita se está viendo eso, ¿cierto? Yo sé que hablamos de 500,000 muertes, pero a comparación de otras pandemias, la verdad no es tan grave. La mayoría de gente que se enferma de esto se recuperan dentro de 14 días. Es más, o sea, no es influenza, obviamente, pero es más comparado con influenza B. Sin embargo, la economía ha sido, o sea, lastimada severamente. Entonces decidimos yo y mi esposa al entrar a esto. Uno, nos iba a afectar económicamente también a nosotros. O sea, trabajamos en el negocio de las masas, ¿no? Entonces no íbamos a poder estar recibiendo mucho dinero por ahí. Nuestros ingresos se iban a ver limitados. Pero ¿sabes qué dijimos? Es que Dios va a proveer. Número uno, Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque nos ama, nos quiere, va a darnos la manera de ganar dinero. Dinero va a haber. Entonces, ¿cómo queremos nombrar el tiempo donde menos dinero hay? Y hablando yo y mi esposa decidimos, ¿sabes qué? Queremos nombrar esta temporada, la temporada donde más generosos fuimos. ¿Por qué? Porque cuando menos teníamos, más dimos. Entonces yo hasta ahorita vamos bien, vamos 3 meses y literal las matemáticas no tienen sentido. Hemos ganado la menor cantidad de dinero que hemos ganado en los últimos 5 años. Sin embargo, hemos dado más de lo que hemos dado en promedio en los últimos 5 años. No sé, no tiene sentido. Pero así es Dios, ¿no? Nosotros no tenemos el permiso de probar a Dios rompiendo el sentido común. Sin embargo, creo que Dios a veces rompe el sentido común para darnos vida y vida en abundancia. Y espero que Dios nos ha usado a mí y a mi esposa para hacer luz y traer el bienestar a aquellos que nos rodean. Y espero que al finalizar esta temporada, que tú puedas nombrar esto bien, que no sea masa y mériva, que sea algo bueno, que sea algo de lo cual estás orgulloso. Que diga, porque esto va a pasar, esto también pasará y todo va a estar bien. Peor de los casos, vas a estar en el cielo. Pero ¿cómo vas a nombrar esta temporada de tu vida? Ahora lo voy a pasar a Justin, que termine este tiempo. Pero muchas gracias, les amo mucho. Ánimo.